Pregúntale a Dios, ¿por qué has de hacer eso solo? Así se titula el sermón en la mañana de hoy. Pregúntale a Dios, ¿por qué has de hacer eso tú solo? Vamos a buscar nuestras Biblias ahí en 1 Samuel capítulo 23 y leeremos los primeros 14 versículos de esta historia de David en la Escritura. Dice la Escritura: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: es aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió diciendo: levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que era como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias porque es poderosa y fiel. Que en este día, oh Dios, nosotros podamos aprender de ella para edificar nuestras vidas espiritualmente en ti. Oh Dios, tu Espíritu Santo revele, traiga a nosotros, Padre, luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pregúntale a Dios: ¿por qué has de hacer eso solo? Hermanos, tomar decisiones es parte de la vida de cada uno de nosotros. Cada día estamos tomando nuevas decisiones. Pero solo cada cierto tiempo tenemos que enfrentar el reto de una gran decisión. Esas grandes decisiones que son distintas. Esa gran decisión llega a veces en forma de encrucijada. No sabemos cuál camino tomar. Implica mucha responsabilidad. Implica cambios futuros. Nos pone a dudar. Son decisiones que nos dan miedo tomarlas o no tomarlas. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿qué haré? ¿Qué haré? Podemos tomar esas decisiones por nosotros mismos. Podemos tomarlas también guiados por un consejo familiar, el de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, por consejo de tus amigos. Podemos echar suerte tal vez y tomar esa decisión al azar. Bueno, voy a tomar esta decisión y si Dios me quiere salgo bien y si no, no. Pero mejora todas esas opciones o complementaria serían esas opciones a la primera. Esta primera opción, que sería la mejor, la necesaria, la esencial, es que tomemos nuestras grandes decisiones guiados por Dios. Una pregunta: ¿consultas a Dios en tu vida? ¿Le has preguntado antes qué hacer? Pero ese
esa consulta y ese quehacer es con el compromiso total de hacer lo que Él te diga. Y si puedes preguntarle a Dios, ¿por qué has de hacer eso tú solo? Entonces podemos afirmar que de acuerdo a nuestra posición como hijos de Dios, debemos consultar a Dios ante nuestras grandes decisiones, hermanos. Debemos consultar a Dios ante nuestras grandes decisiones y debemos consultarlos comprometidos en hacer y querer hacer lo que Él decida que nosotros hagamos. Cada decisión grande que viene a tu vida, cada encrucijada, cada decisión importante, debes consultar a Dios, su voluntad y saber qué hacer. ¿Qué beneficios hay en preguntar a Dios? Consultar a Dios ante una gran decisión te traerá seguridad a lo que haces. Eso trae seguridad a lo que haces. En los primeros 5 versículos de este pasaje vemos a David consultando a Jehová. En 2 ocasiones David consultó a Jehová sobre el asunto de Keila. David le llega la noticia del asunto de Keila y siente dentro de sí, en su corazón, en su amor por Israel, en su compromiso con Dios, en esa alta responsabilidad que el Dios le dio cuando fue ungido por rey de Israel, aunque todavía no era un rey en funciones, pero él siente esa carga. Ve que Saúl no hace nada y él siente una carga y quiere hacer algo. Se podía preguntar, ¿es mi responsabilidad? El rey Saúl es el rey todavía, no él. David aún no está reinando. ¿No debería ser Saúl quien libre a Keila de los filisteos? Pero David siente que sí, que es su responsabilidad. Dios lo unió a él. Pero Saúl es el rey aún. Y David es solo un fugitivo, escondiéndose en una cueva con un grupo de bandoleros. David quiere hacerlo. Por primera vez se siente motivado desde su interior a hacer algo de acuerdo al llamado, a la unción que ha recibido. Se siente capaz, no tiene miedo. Por primera vez se enfoca diferente desde el momento en que Saúl comienza la persecución hacia él. Antes David había ido contra Goliat, había vencido en las batallas, el pueblo cantaba las victorias de David. Pero cuando Saúl empezó a perseguir a David y David empezó a huir, David solo pensaba en salvar su propia vida. Pero ahora de pronto hay una motivación diferente. Quiere hacerlo. Se siente motivado. Se siente capaz. No tiene miedo. Por otra parte, Saúl no ha hecho nada. Los habitantes de Keila están abandonados. Los filisteos han saqueado aquel lugar. Han llevado cautivos. Se han robado el ganado. Se han robado las siembras. ¿Qué hago? David consulta a Dios. David consulta a Dios. En medio de esa incertidumbre, de esa gran decisión que puede ser y fue un giro completo en la historia de su vida, David le pregunta a Dios, David le dice a Dios, iré, y Dios le dice, ve. Wow, tremendo, hermano. David consultó a Jehová, versículo 2, diciendo, iré y atacaré a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David se siente entusiasmado, pero cuando va y consulta a su, vamos a decirle, ejército de 400 hombres, ahí en el capítulo 22, versículo 2, dice que se juntaron a él ahí en la cueva de Adulán, aquel grupo de personas. Dice ahí en el versículo 2 de ese capítulo 22 que este grupo era un grupo compuesto por afligidos, por endeudados, por amargados de espíritu. Y si se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, gente que estaba fugada, huyendo igual que él. Y dice que le hicieron a David jefe de ellos. Y tuvo consigo a 400 hombres. Toda esta gente se la juntó allí. ¿Por qué lo hicieron su jefe? ¿Por qué estos endeudados, afligidos de espíritu, amargados, hicieron a David su jefe? Bueno, David era reconocido, había sido un reconocido jefe del ejército de Israel. El pueblo conocía la historia de su victoria sobre el gigante Goliat. El pueblo cantaba las victorias de David. David era un hombre espiritual también, con un don de liderazgo, con un don de profecía, con un don de exhortación. Lo vemos ahí en los salmos, en los escritos, en la propia vida de David. Él estuvo, no sabemos qué tiempo con estos hombres en aquella cueva, pero los exhortó, los ayudó. Allí vino su familia, pero después él llevó a su familia y la dejó allí en otro lugar, al seguro.
Ahora, lo cierto es que estas personas habían hecho de David su jefe. Este lamentable grupo de afligidos, endeudados y amargados de espíritu fue poco a poco siendo transformado por la influencia positiva de un líder que estaba sometido a la voluntad de Dios. Allí escucharon a David cantar sus salmos. Allí escucharon a David certificarles a ellos el poder de Dios cuando venció a Goliat. Algunos de ellos solo habían escuchado esos de oídas. Ahora David se los había contado cómo Dios le dio la fuerza, el poder, la valentía. David llegó a ser líder de ellos, pero llegó a ser líder de ellos por influencia, no por imposición. Aún así, ellos no habían nunca dado el paso final, el paso de grupo edificado y transformado a grupo en acción victorioso. David le dice entusiasmado: siento de parte de Dios que debemos ir a liberar Keila de los filisteos. Ya consulté a Jehová y él me ha confirmado que vayamos, que ahorita él nos va a dar la victoria. Pero aquellos 400 hombres temieron. Ellos le dijeron ahí en el versículo 3, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Hermanos, es natural que eso pasara. Este grupo de marginados no era precisamente un grupo de personas devotas a Dios, ni valientes para enfrentar la vida. Ellos estaban huyendo, estaban tratando de salvarse a sí mismos. ¿Cómo iban a ir a salvar a otras gentes? ¿Cómo podían pensar en salvar a otros? Lo interesante es que David estaba en la misma situación, huyendo de Saúl, tratando de salvar su propia vida. ¿Qué palabras de exhortación les habrá predicado David en aquel momento? Tal vez muchas, tal vez ninguna. Por su temor, por sus dudas, hicieron que David terminara consultando nuevamente a Jehová sobre el éxito de la misión. Esta segunda consulta, algunos podrán interpretar que David dudó de la primera, pero yo pienso que tiene que ver con el hecho de que vamos a consultar juntos, porque la primera vez David consulta solo, pero ahora tiene la duda de sus soldados, de su ejército, de su grupo de afligidos, de su grupo de personas con las que él está trabajando para que sean transformadas. Y él les dice, vamos a consultar a Jehová, y él consulta. Y después de esa consulta, que en el versículo 4 aparece, que Dios le dice, levántate y descienda a Keila, y yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hay una diferencia allí de la primera consulta. En la primera Dios le dice, ve, ataca y libra a Keila. Ve tú y líbrala. Pero Dios ahora le dice, yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y esa es una confirmación al pueblo que está con David. Y ellos se entusiasman con él, porque fueron con él y acompañan a David a la batalla. De alguna manera, en toda esta historia, Dios convenció a David de lo que quería lograr. Y David y Dios lograron convencer a sus hombres de hacer la voluntad de Dios. Consultar a Dios trajo confirmación de la misión que primeramente Dios había puesto en el corazón de David. Y en esa relación con él le había dicho, ve. Trajo confirmación a él, a sus hombres. Consultar a Dios trajo seguridad en lo que hacían. Consultar a Dios trajo confianza para convencer a sus hombres. Consultar a Dios trajo certeza de la victoria antes de comenzar la batalla. Antes de comenzar la batalla. La victoria que Dios le describe a David en el versículo 5 confirmó la transformación que venía haciendo Dios en la vida de David y en la transformación moral y de propósito de los hombres que lo tomaron por jefe. Esos 400 hombres recibieron una influencia de parte de Dios por medio de David, que les inculcó valentía, fidelidad, orden, disciplina, carácter y decisión. No podían seguir toda la vida escondiéndose en aquella cueva. Tenían que tomar una decisión. Estaban llamados a transformar a Israel en una nación próspera, segura y feliz, guiados por David. Porque eso precisamente fue lo que sucedió después. Posteriormente, el reinado de David trajo eso, trajo prosperidad, trajo seguridad y trajo felicidad al pueblo de Israel. Nunca más los filisteos pudieron obtener victoria. David obtuvo la paz con los pueblos vecinos, estableció las fronteras de Israel,
construyó una ciudad próspera en Jerusalén y convirtió a Israel en un país próspero, tranquilo, seguro y feliz, como nunca antes habían tenido ellos, desde que llegaron a esa tierra hacía más de 400 años. Queridos hermanos, había que tomar una decisión, pero eso no hubiera sucedido, nada de eso hubiera sucedido si ellos no salen de esa falsa seguridad que les daba la cueva, de la falsa seguridad que les daba la cueva. Había que tomar una decisión. Esta decisión marcó un gran giro en la vida de David y en la vida de estos hombres. De todo el tiempo que habían estado huyendo y lamentándose, a la victoria, a la esperanza, al futuro. Y como diría aquel dibujo animado, al infinito y más allá. Así fue aquel grupo, David y su ejército. ¿Qué decisión estás por tomar en tu propia vida? ¿Qué decisión están por tomar en tu propia vida? Hay una gran decisión ahora delante de ti. Hay una encrucijada delante de ti. ¿Tienes miedo a tomar una decisión? ¿Estás pensando en no hacer nada y quedarte en tu segura cueva? ¿Estás pensando tomar la decisión al azar? ¿Vas a tirar una moneda al aire? ¿Estás pensando en guiarte por el consejo de amigos o de familiares? ¿Seguirás en tu segura cueva de Adulán? Llegó tu momento, ya consultaste a Dios. Ya consultaste a Dios. Escuchaste su respuesta. Oh, hermanos, hay una gran decisión que tomar y tienes que decidirte ya. Pregúntale a Dios, ¿por qué has de tomar esa decisión tú solo? Si se ha de hacer, Dios te dará seguridad para dar el paso. Porque eso hace Dios cuando tú lo consultas, te da seguridad de lo que tienes que hacer. Segundo lugar, debemos consultar la voluntad de Dios ante nuestras grandes decisiones. Recuerda eso siempre, esa es la afirmación más importante de lo que venimos diciendo. Debemos consultar a Dios ante nuestras grandes decisiones. Y el beneficio que traerá eso a tu vida es que te llevará a tomar decisiones correctas. Ya habíamos dicho en primer lugar que eso te iba a llevar a tomar decisiones con seguridad. Traerá seguridad a todo lo que haces. Pues bueno, también te va a llevar a tomar decisiones correctas. Sentirte seguro del paso y tomar decisiones correctas en cada asunto. Ahí estamos en los versículos del 6 al 14. Aconteció allí, después que llevó el ejército allí, causó una gran derrota a los filisteos y libró a Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Abiatar, podemos llamarlo el último sacerdote de la línea de Elí. ¿Ustedes recuerdan que Elí había desobedecido, los hijos de Elí fueron un desastre y dio una profecía, el sacerdocio iba a perderlo esa línea? Abiatar fue el último sacerdote. El siguiente sacerdote, Sadoc, ya no era de esa línea. Saúl había matado al padre de Abiatar, el sacerdote Ahimelech. Ahimelech y 85 sacerdotes más en la ciudad de Nob, después que David había estado allí y aquel soplón había delatado el asunto, pues fueron asesinados. Pero Abiatar logró escapar. En su vida, Abiatar se llevó consigo el efod que contenía el Urim y Tumim atado a una cinta. El efod era una parte de la vestidura del sacerdote sobre la cual estaban las 12 piedras, pero también estaba algo llamado Urim y Tumim, que algunos creen que eran unas piedras. Todavía no se sabe bien qué cosa era Urim y Tumim. Pero lo cierto es que este Urim y Tumim era la manera en que ellos consultaban a Dios. Según el diccionario de la Biblia, nuevo diccionario de la Biblia de la editorial Unilic, el Urim y Tumim era parte de la vestidura del sumo sacerdote y que servía para indagar la voluntad de Dios en asuntos nacionales. Cuando el pueblo tenía necesidad de tomar una decisión, iban al sumo sacerdote a consultarle y éste usaba Urim y Tumim para saber la voluntad de Dios. Así fue que David pudo consultar a Jehová ese día. Al parecer, hermano, las preguntas que se hacían eran sencillamente para una respuesta de sí o no. Debo, y el Urim y Tumim podía decir sí o no.
¿Cómo funcionaba? Hacer unas piedras lumínicas, no sabemos, algunos han especulado sobre eso, pero lo cierto es que era algo establecido por Dios en la ley y que ellos hacían. David consultó a través del sacerdote, usando el efod, qué debía hacer. David se entera que Saúl viene, que había convocado a un ejército para destruirlo, que viene pensando en destruir a David. Y David dice en el versículo 10, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido estas cosas. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl. Y lo cierto es que Jehová le dijo: sí, Saúl vendrá. Y después consulta nuevamente: ¿y me entregarán los habitantes de Keila? Sí, te entregarán. David sabía contra quién era su guerra. Su guerra era contra los filisteos, los enemigos de Israel. También sabía contra quién no era su guerra. No era una guerra contra Saúl. Saúl para David estaba claro que era el ungido de Jehová, a quien Israel reconocía como su rey, a quien Samuel había presentado ante el pueblo como rey. Y David sabía que aún no era su momento y que no era él el que tenía que derrocar a Saúl. Su guerra era contra los filisteos. David era un siervo de Dios enfocado. Saúl, sin embargo, era un hombre confundido. Le preocupaba más matar a David que salvar a los ciudadanos de Keila de los filisteos, sobre los cuales él era responsable como rey. David es un líder según Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Saúl es un hombre sin apego espiritual, sujeto a su propia voluntad de subsistencia y de mantenerse en el poder, incluso contra la voluntad de Dios. Qué difícil sería para David, hermanos, saber que Saúl venía a matarlo. Ya Saúl había intentado matarlo muchas veces. David como que estaba acostumbrado a que Saúl venía siempre a matarlo. Pero ahora que libró Keila, ahora que hizo esta gran victoria para Israel, David podía pensar tal vez: bueno, cuando Saúl lo escuche se va a alegrar y tal vez me pida perdón y vuelva a reconciliarme con él y vuelva a comer en su mesa y estar al lado de mi esposa, su hija, y al lado de mi amigo Jonatán. Volveré a tener comunión. Pero David se entera que Saúl viene a matarlo. Qué difícil para David. Y más difícil aún a lo mejor es saber que los ciudadanos de Keila lo iban a entregar. Ciudadanos a quienes él había salvado, a quienes había socorrido, de quienes habían salvado a sus hijos, a sus esposos, a sus ovejas, su sustento. Naturalmente que seguramente no todos los ciudadanos de Keila lo iban a entregar. De hecho, David cuando llegó a Keila dice que tenía 400 hombres y salió de ahí con 600. O sea, 200 hombres de Keila se unieron al ejército de David. Pero por lo menos los ancianos tal vez de la ciudad, el grupo mayor de personas, por miedo a Saúl, estaban dispuestos a entregar a David. No estaban llamados a hacer una sedición allí, nombrar a David rey y luchar contra Saúl. Pero David no es desanimado demasiado con esa infidelidad. David no se desanima demasiado. ¿Por qué habría él de desanimarse? ¿Por qué habría de afligirse nuevamente? Esa fue la historia de David. Cada vez que Saúl quiso matarlo, David se afligía tremendamente. Él le dijo a Jonatán: no hay entre la muerte y yo un solo paso. Él lloraba afligido por los rincones, pero de pronto todo había cambiado. Ahora había en él una fuerte certeza, una gran seguridad basada en que Dios lo había llamado y Dios lo llevaba a la acción, que Dios lo había llevado a Keila, a librar Keila, y que Dios estaba en el asunto y que ahora tenía un ejército. Él no vino a Keila confiando en la fidelidad de los ciudadanos de aquel lugar, ni siquiera fue confiando en la fidelidad de Saúl, ni siquiera en la fidelidad de su ejército. Él vino a Keila confiando en Dios, porque él consultó a Jehová y Jehová le dijo: ve, yo te daré la victoria. Cuando supo que Saúl venía, no consultó si debía enfrentar una guerra contra Saúl. Por sí mismo él sabía que no debía levantar la mano contra el ungido de Jehová. Él lo que consultó fue si estaría protegido en Keila o no. Tomó la decisión de salir de la ciudad con sus hombres, porque esa era la decisión que Dios le había mostrado. Era la decisión correcta. No enfrentar a Saúl, ni causar una guerra civil que iba a traer muerte a los hijos de Israel.
La decisión era, ve a tu lugar. David pudo airarse contra los ciudadanos de Keila que lo entregarían. Pudo haberle reprochado o haberle destruido la ciudad. Pero no lo hace, porque ama a Keila, porque fue llamado a servir a Keila, no a destruirla. Saúl no había hecho nada por ellos, David sí. Sin embargo, David se mostró maduro, fuerte y buen futuro rey. Que no solo gobierna, sino que lucha por su pueblo, les tenga a su favor, les tenga en contra, no le interesa, él lucha por su pueblo, son hijos de él, son gente que Dios puso bajo su cuidado. Él tiene que gobernar a toda la nación, a los que están a su favor y a los que están en contra, tiene que respetar a los que no lo favorecen, porque un rey hace eso. Un gobernante gobierna sobre los que están a su favor, los que no están, y sobre todos ellos pone las mismas leyes, las mismas seguridad, y se entrega por ellos a servirle. David fue el hombre de Proverbios 16, 32 y 33. Ese hombre que describe allí Salomón en ese proverbio y que describe Dios, donde dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David era mejor el control que tenía de su espíritu, el enseñoreamiento que tenía y controlaba ese dominio propio, era mejor que la ciudad que había tomado. Era más importante, es más importante destacar el David seguro de sí mismo que el David que gana una batalla. Porque había ganado la más importante de las batallas, la batalla por tener un control de sí mismo y saber qué decisión debía tomar y con quién iba a ir y en quién iba a confiar. Así que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y David no se airó. Así que era mejor que Saúl, que era fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu, tiene control espiritual, tiene dominio propio, tiene mansedumbre, que el que toma una ciudad. Dice el proverbio después, la suerte se echa en el regazo. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Sí, algunos tiran su vida a suerte, pero otros, Jehová es la decisión de su vida. David salió de Keila feliz, porque no puso su corazón en la fidelidad de los de Keila o el amor de Saúl. Puso su corazón en la fidelidad de Dios, de ver a Dios haciendo una gran obra, una transformación en sus soldados afligidos, endeudados y amargados de espíritu, en hombres victoriosos. Hasta se le unieron más hombres. Cuando David fue a tomar Keila, estos hombres estaban acobardados. Podemos ir. Cuando salieron de Keila, yo me puedo imaginar ese ejército. Caramo, obtuvimos victoria sobre los filisteos. Cantaban ahora sus victorias. David puso su corazón ahí. Como hemos tomado nosotros decisiones en nuestras vidas incorrectas, hermano. No tomes ni una más, sino habla seriamente con Dios sobre el asunto. Los pasos que dejen la voluntad de Dios no estarán libres de dificultades, claro que no. David las tuvo, no estarán libres de contratiempos, de traiciones o decepciones. Todo el que toma el camino de Dios, eso no es que la vida va a ser más fácil, no. Haciendo la voluntad de Dios también encontrarás estas dificultades, estas decepciones, estos contratiempos, estas traiciones. Pero saber que Dios te guió hará que tengas paz y seguridad. Te dará la victoria final, te hará poner tu corazón en el terreno conquistado. Verás que la fe va hacia el futuro y verás con fe tu futuro. Como Pablo y Silas, cantarás en el fondo de la oscura prisión maloliente, sin importar el cepo, sin importar el dolor de los palos en tu espalda. ¿Sabe por qué? Porque sabrás que Dios fue quien te guió hasta ahí. Porque escuchaste la voz del ángel diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso te dará la seguridad de que estabas en el centro de la voluntad de Dios y no importa las dificultades que vengan después, tú cantarás, tú triunfarás. ¿Qué decisión estás por tomar en tu vida? ¿Tienes miedo? ¿Seguirás en tu segura cueva de Adulán? ¿Llegó tu momento de tomar esa decisión? Pues consulta a Dios. ¿Ya consultaste a Dios? ¿Ya escuchaste la respuesta de Dios? Qué gran decisión que tomar. Tienes que decidirte ya. Tomarla,
pero tomarla primeramente consultando a Dios para que Él traiga seguridad en lo que haces. Pregúntale a Dios, ¿por qué has de hacer eso solo? Si ha de hacerse, Dios te llevará a tomar la decisión correcta, con seguridad, y tomarla correcta. Concluyo. Debemos consultar la voluntad de Dios ante nuestras grandes decisiones, hermano. Debemos consultar la voluntad de Dios ante nuestras grandes decisiones. Hay beneficios, hay grandes beneficios en consultar a Dios ante estas grandes decisiones. Dios traerá seguridad a lo que haces y te llevará a tomar decisiones correctas. Cada gran decisión que David tomó en su vida, cada gran decisión que David tomó sometido a Dios, lo llevó a enfrentar grandes cosas con seguridad y a tomar decisiones correctas. La suma de esas buenas decisiones lo llevaron a ser uno de los más grandes hombres de Dios en la historia y de los mejores gobernantes de todos los tiempos. Solo fracasó y cayó cuando no contó con Dios. Cuando pecando con Betsabé, Dios le dijo, tuviste en poco la palabra de tu Dios. O sea, no consultó la palabra de Dios. Saúl, el que lo hacía todo sin contar con Dios y contra lo que Dios le había orientado, quería matar a David. Los desagradecidos habitantes de Keila querían entregarlo. Pero David no puso su corazón en las malas decisiones de ellos, sino en la voluntad de Dios. Si los keilanos lo habrían de entregar y lo buscaba Saúl para matarlo todos los días, dice el versículo 14b, pero Dios no lo entregó en sus manos. Pablo dijo de David en su sermón allí en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículo 36. Pero a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Wow, tremendo, hermano. Se confirma aquí, David sirvió a su generación según la voluntad de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Piensa tú ahora en los grandes hombres de Dios en la Biblia que consultaron a Dios, los grandes triunfos que obtuvieron. Moisés consultaba a Dios, Josué consultaba a Dios, Samuel consultaba a Dios, Pablo, Jesucristo oraba en cada decisión para elegir a 2 apóstoles. Estuvo una noche entera orando. Siempre consultaba a Dios. Piensa ahora cuando alguno de ellos no lo hizo. Por ejemplo, Josué y el pueblo de Israel no consultaron a Jehová acerca de los gabaonitas. Acab consultó a falsos profetas para ir a la guerra. Saúl consultó a una divina. Qué descalabro, hermano. Un siervo de Dios que no consulta a Dios. Uno que dice servir a Dios pero consulta a falsos profetas. Y uno que fue llamado por Dios y consulta a una divina. ¿A quién quieres imitar tú? De esto depende el éxito o el fracaso de tu vida, de todo lo que emprendes. ¿A quién consultas? ¿O no consultas a nadie? Hoy no tenemos nosotros efod, ni urín y tumín, pero Dios sigue hablando y en estos tiempos más claramente que en aquellos tiempos, porque ahora ha venido Jesucristo, ahora tenemos el Espíritu Santo y sabemos que Dios habla a través de la Biblia, que la tenemos nosotros, que no la tenían así completa ellos. Nosotros Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través del Espíritu. Claro, si estás en comunión con Él, ¿no? Porque si el Espíritu está apagado en tu vida, si está apagado, no apaguéis el Espíritu, déjalo hablar, déjalo reinar, déjalo controlar tu vida moral, espiritual. Dios habla a través del Espíritu, a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de la iglesia, a través de la oración. Dios habla. Consúltalo y escucha. Alguien dijo, tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. Tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. Recuerda, dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 20:24, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? ¿Cómo puedes tú entender tu propio camino? Deja que tus pasos sean guiados por el Señor. Parafraseando Romanos 10, 14 y 15 podríamos decir, y estuve creando esta paráfrasis, podríamos decir, ¿cómo hacer la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Y cómo la conocerás si no la has oído?
¿Y cómo oirás si nadie te la dice? ¿Y cómo te la dice el Señor si no la quieres oír? Como está escrito, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregúntale a Dios, hermano, pregúntale, ¿por qué has de hacer eso tú solo? Ante nuestras grandes decisiones, debes consultar a Dios. La palabra de Dios ha sido predicada y ahora nos toca a nosotros obedecer. Pregunta por tu madre, pregunta. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios nuestro, hay grandes decisiones que tomar. Tú tienes grandes planes para tus hijos que están escuchando tu palabra ahora. Ayúdalos a salir de sus cuevas. Ayúdalos a convertirse en personas de éxito, de fe, de victoria. Ayúdalos a escuchar tu palabra. Yo sé que tú estás dispuesto, Dios, siempre a dialogar con nosotros. Que continuamente nos exhortas a orar, a preguntar, a tener comunión espiritual contigo. Aquí está tu pueblo, Dios. Ayúdanos a consultarte. Danos ese fervor. Y que cada vez que tu pueblo te consulte, busque tu voluntad, guiado por ti, oh Dios, pueda tener esa confirmación, sin importar las pruebas que vengan después, de que está en el centro de tu voluntad. Y pongan su corazón y su fidelidad y su felicidad en eso. Gracias, Dios. Oramos y te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.